Buen día, el día de hoy mi compañera Fanny Bautista y mi persona Eliseo Ramírez estaremos hablando sobre el tema cascadas de coagulación. A su vez estaremos abordando algunas de las pruebas que se pueden realizar durante el laboratorio clínico y que nos brindarán ciertas información sobre los factores de coagulación en los animales. Bien, para empezar hablaremos sobre la cascada de coagulación. Para esto debemos saber que el proceso de hemostasia se lleva a través de dos fases. Eh, el primero de ellos es la hemostasia primaria y el segundo la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria se centra sobre todo en la acción plaquetaria y su agregación, mientras que la segunda fase se centra en la formación del coágulo de fibrina. Eh, es aquí donde entra lo que es la cascada de coagulación. En sí se puede definir cascada de coagulación como un proceso fisiológico complejo que se activa en respuesta a una lesión en los vasos sanguíneos y que tiene como objetivo el detener el sangrado. Esto lo va a realizar mediante la unión de diversos factores que van a terminar en la formación de una red de fibrina. Hablando concretamente de los factores de coagulación, pues observamos que son 13 factores en total. Cada uno de ellos tiene una numeración que se les dio de acuerdo al orden en el que fueron descubiertos. Algunos de los más importantes durante la cascada de coagulación pues son el factor número 1, que es el fibrinógeno, el factor número 2, que es la protrombina, el factor 3, que es el factor tisular y es el factor que va a iniciar la cascada por la vía extrínseca. El factor 10, que es nuestro factor común entre la cascada por vía extrínseca y la cascada por vía intrínseca. El factor 12, que es el que inicia la cascada por la vía intrínseca. Y por último el factor 13, que es el factor estabilizante de la fibrina. Bien, de manera esquematizada observamos la cascada de coagulación, de la cual consta de dos vías de activación, una intrínseca y una extrínseca. Ambas convergen en lo que es la vía común, de la cual terminará formándose el coágulo como tal. Bien, la vía intrínseca inicia a través de una superficie dañada dentro del vaso sanguíneo. Esto activará al factor 12, el cual en unión con iones de calcio activará el factor 11. Este factor 11, igual que el factor 12 unido con iones de calcio, activará al factor 8 y al factor 9, los cuales a su vez activarán el factor 10, el cual activará el factor activador de protrombina. Por otro lado, tenemos al factor 3 en la vía extrínseca, el cual es encargado de iniciar esta vía. Este factor 3 iniciará la vía y activará al factor 7, el cual en unión con el factor 10 también activará al factor activador de protrombina. Una vez llegado a este punto, entramos en la vía común. De esta manera, el factor activador de protrombina se unirá al factor 2 o también conocido como protrombina. De esta manera realizará un cambio en él y lo convertirá en trombina. De esta manera también la trombina actuará sobre el factor 1 o también llamado fibrinógeno. Actuará de tal manera que lo convertirá en fibrina. Esta fibrina, una vez realizado este proceso, pues quedará unido a lo que anteriormente se hizo en la hemostasia primaria. Sin embargo, para que el coágulo quede totalmente firme, se utilizará el factor 13, el cual se unirá a la fibrina y creará pequeñas fibras de fibrina, dejando de esta manera que el coágulo quede firme.
Bueno, yo les hablaré sobre las pruebas de coagulación. Existen varias pruebas, pero las que más se utilizan son estas dos, el TP, que significa tiempo de protrombina, y TTP, que significa tiempo de tromboplastina parcial. Bueno, la mayoría de las proteínas que actúan en la cascada de coagulación son sintetizadas en el hígado, excepto el factor 8. Y entonces cuando ocurre un daño hepático grave, la síntesis de los factores proteicos de coagulación están disminuidos. Por eso estos dos factores se ven alterados o se ven prolongados, porque nos está indicando presencia de hemorragias generalizadas. Entonces la mayoría de ocasiones es más recomendable hacer estas dos pruebas. Bueno, el tipo parcial de tromboplastina, esta ya es una prueba que se utiliza para evaluar el tiempo que tarda la sangre en coagular. ¿Esta para qué sirve? Bueno, esto nos ayuda a determinar si hay problemas de sangrado o si la sangre no coagula adecuadamente. Esta también emite la función de una parte del sistema de coagulación. Esta prueba mide el tiempo que tarda la sangre en coagularse cuando se añaden varios reactivos, que estos se activan en la vía intrínseca de coagulación. Esto incluye la adición de fosfolípidos y un agente que activa el factor 12, que generalmente es una forma modificada de tromboplastina. Entonces la sangre se extrae del paciente y se mezcla con estos reactivos en un tubo de ensayo y luego se cronometra cuánto se tarda en formarse el coágulo. Y el tiempo de protrombina es un examen que mide el tiempo que se tarda la porción líquida de la sangre, o sea, el plasma, en coagularse. Esta prueba se realiza típicamente como parte de un análisis de coagulación más completo y esta se expresa en segundos. En esta se compara el tiempo de coagulación de la muestra de sangre con el tiempo de coagulación de una muestra de control más normalizada. Y la razón entre estos dos tiempos se llama índice de protrombina o INR. Y esta se utiliza para ajustar la dosis de anticoagulantes como la warfarina.